Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Santi, bienvenidos a un nuevo video. Como les había dicho en el último video, seguimos retomando esta sección en esta increíble plataforma. Estoy muy contento de estar una vez más frente a ustedes, así que quédense hasta el final de este video, porque hoy veremos uno de los pares más importantes que salió el año pasado y que acaba de llegar hace poco a mi colección. Tuve la oportunidad de comprar este par y la aproveché. Es un par increíble del cual estoy enamorado, porque ustedes saben que me encantan los Adidas. Como ya vieron acá abajo en el título, el día de hoy les presento el Adidas por Ronnie Fieg. Esto quiere decir que es una colaboración entre Adidas, Ronnie Fieg con su marca Kith y Clarks. Antes de continuar con tanto preámbulo, quiero ya mostrarles la caja, que como ven, al ser una colaboración, es una edición especial de este increíble Samba. La silueta Samba el año pasado fue la silueta más importante para la marca Adidas, y déjenme decirles que independientemente de cualquier otra marca, fue la silueta más importante del año, porque la vimos en todas las redes sociales. Y el Adidas Samba este año continúa de la misma manera, siendo la mejor silueta de este año y la más viral. Pero bueno, ya sin más, como les digo, aquí está esta increíble caja de estos increíbles Samba, que como les digo resulta de una triple colaboración. Ronnie Fieg es un diseñador muy importante a nivel mundial que sacó su propia marca Kith, que es una marca de lujo con materiales premium, y obviamente todo lo que toca lo convierte en arte. Ahora vemos que está muy en tendencia los pares tipo zapatos, pero mezclados con sneakers. Vemos que el año anterior salieron algunos Samba, algunos Superstars, sobre todo Adidas es la marca que primero incursionó en esto. Ahora vemos también varios modelos de New Balance, así que este año no nos sorprendamos con esta nueva tendencia. Hablando ya de este par en específico, vemos que se abre de esta manera. Tiene dos partes esta caja de zapatos. En la primera vemos un paisaje muy interesante y una bonita casa. Aquí en un relieve notamos que están todos los símbolos de esta colaboración. En la parte trasera de esta caja vemos el trifolio de Adidas, Fieg y Clarks. Y dentro de esta tenemos este Adidas Samba, que para mí fue top número 2 de sneakers del año anterior. Aquí vemos un papel que viene con esta calcomanía que dice Fieg. Vemos que Adidas generalmente cuando saca colaboraciones sí se pule un poco más en los detalles, sobre todo en cómo viene el par de zapatos. Aquí vemos que viene muy envuelto el par. Viene como si fuera, no sé, algo de comer. De una vez también ya saquemos el otro par. Y también les cuento que este par viene con un juego extra de laces en un tono bastante blanco, más blanco que las que ya vienen puesto, que son un tanto beige. Muy bonitas, de una buena calidad. Estos detalles son los que hacen sentir especial este tipo de colaboraciones. Y aquí, como ya les digo, tenemos este increíble Samba, que como les digo es un tenis pero con la suela de un zapato como lo conocemos aquí en el país. Lo que hizo Ronnie Fieg, dueño de Kith, es mezclar un Samba tradicional con la suela y media suela de un Wallaby. Wallaby es el par de zapatos que aquí lo conocemos como bota o botín, obviamente con esta suela que es de caucho que se conoce aquí. Estos pares que acabo de mostrarles aquí en la foto son pares que estuvieron de moda también en nuestro país en los años 90. Obviamente son pares que se usan mucho más en la sierra porque son pares muy calurosos. En este caso vemos de este Samba, que como les digo, lo que le hace especial es esta increíble suela que tiene. Ventajas de que tenga esta suela es que te da un par de centímetros de altura, te hace sentir muy cómodo, ya que los Samba, generalmente lo feo y lo único que no me gusta a mí del Samba es que es como si estuvieras caminando en el piso, porque su suela y entresuela prácticamente no miden nada. Pero con esta gran colaboración solucionaron este problema, porque le dan más altura y mucha más comodidad. ¿Qué nos quiere dar Ronnie Fieg al darnos este par de zapatos? Es muchísima calidad. Como saben, él tiene una marca de lujo y esta es, pues obviamente sus prendas tienen la mejor calidad del mundo, sus mejores acabados, todo eso es lo que da la garantía de una gran colaboración. En este caso se juntó con la marca Clarks, que es una de las marcas más antiguas en el mundo realizando zapatos y más famosas. ¿Por qué? Por su gran calidad. Esta gamuza que está construido este zapato en toda su mayoría, en toda la parte del upper, en toda la construcción superior del par, está dada por una de las empresas más importantes y el proveedor más importante en la industria, Clarks. Es una empresa que se dedica a vender este cuero y también esta gamuza de vaca, que son premium y que están ubicados en Brighton, Inglaterra. Entonces lo que hizo Fieg es darnos este par increíble, con una calidad pero inigualable y con la suela de un Clarks, que como digo está en tendencia ahora mismo. Siempre están adelantados al tiempo y eso es algo muy importante. En cuanto a los detalles importantes del Samba, sabemos que el Samba es un par clásico diseñado para el fútbol que salió en 1950, uno de los pares más importantes en la historia de Adidas.
y obviamente al ser esta silueta tan importante y estar tanto de moda ahora mismo, eligió esta para su primera colaboración. Ahora también este año va a salir el Gazelle, que estamos muy ansiosos de tener ese par y de ver cómo está, ya que va a contar con la misma piel, con los mismos materiales que son premium, e igual con esta gran suela y entresuela de Clarks. Esta es una suela de un Wallaby, así se conoce este par de zapatos, y es de una especie de gelatina. Es como una especie de caucho que no tiene una forma estándar, sino que tiene muchos poros y eso le hace muy especial. Ahora sí hablemos ya un poquito más de sus materiales. Comencemos por su suela, que es de esta manera. Esta tiene un defecto y es que va a ensuciarse muchísimo, así que es algo imposible que esta suela no se ensucie. Creo que si esto está en contacto con algo caliente o con algo que pueda dañarlo, pues la va a dañar muy fácilmente, así que hay que tener mucho cuidado. De ahí, como les digo, ya su construcción superior está hecha de gamuza de varios tonos. Aquí vemos en la parte del toe box, que es una especie de color beige, y toda la T, que es lo clásico, bueno, con la puntera y esta forma de T, que es lo clásico del Adidas Samba, en un tono mucho más apagado. La misma vemos que se extiende a los paneles laterales del zapato, tanto exterior como interior, y obviamente aquí sí vemos las 3 rayas en un cuero, igual del mismo proveedor, en un cuero excelente en este tono negro. Y déjenme decirles que es un par premium, un par increíble, porque también su interior está hecho del mismo cuero. Esto hace que el zapato dure muchísimo. Igual la plantilla está hecha de cuero y en ella vemos brandeado Fight, Clarks y el logo de Adidas Originals. Aquí vemos muy sutilmente bordado el logo de Samba. Esto es un detalle clásico en todos los zapatos de Adidas y obviamente que este tenía que tenerlo. Un detalle interesante es que igual acá tiene un tono negro la parte superior del talón. Este detalle que es muy especial en los Adidas Samba, igual con este cuero premium. Otro detalle que se me olvidaba mencionarles es las agujetas, como ya les dije, vienen en este tono beige de muy buena calidad, y también la lengüeta, que es de gamuza pero tiene un parche de cuero en donde están los 3 logos de las 3 marcas que colaboran en este par de zapatos. Al interior de esta solo vemos la descripción del tallaje, y aquí vemos también algo muy bonito que tienen los pares de Clarks, que son como 2 parches en el cual muestran la calidad del par de zapatos. Dan una muestra del cuero y dan una muestra de la gamuza, algo increíble. Y ya que estamos hablando de la calidad que garantiza Clarks, aquí tiene un sello que dice que es Charles Steel, Leeds, Inglaterra. Aquí es donde es fabricado este par de zapatos, o bueno, donde fabrican estos diferentes materiales para proveer a la empresa Clarks. Sin duda, un par increíble, tanto por la historia que tiene el Samba, por esta increíble colaboración, porque es algo nuevo, obviamente, en la mezcla entre un sneaker y un par de zapatos que está muy en tendencia ahora mismo. Con este comenzó todo. Sin duda me tiene enamorado. Para comprar este par de zapatos fue una dinámica bastante interesante. Se anunció su lanzamiento ya en enero-febrero del 2023. Todo el mundo quiso comprar este par de zapatos. En marzo creo que hubo una preventa y en abril tenías que ordenar vos este par de zapatos. Salieron únicamente 3 colores, un verde, este y uno que es ya beige todo el zapato, que hace un solo juego con esta suela de este color. Este es el más bonito de todos. Entonces vos comprabas el par en abril o hacías la orden de este par de zapatos y te llegaba en noviembre. Así que fue una espera de 8 meses bastante larga que todo el mundo quiso, pero la demanda fue muy grande. Todo el mundo quiso este par de zapatos y se agotó enseguida. Es por eso que para diciembre, el día 24 de diciembre, salieron a la venta 3 colores nuevos, en los cuales prácticamente variaban únicamente las franjas de las 3 rayas de Adidas. Estos salieron por el motivo de Navidad y es por eso que sus rayas eran rojas, azules marinas y verdes, algo que va de acuerdo con la Navidad, y se comenzaron a entregar ya a partir del 25 de diciembre, o sea, era un regalazo para Navidad. Sin duda, uno de los pares más importantes del año anterior. Este año igual está muy en tendencia el Samba, así que tener este par es increíble. Salió con un precio retail de $220 y ahora en reventa lo podemos encontrar alrededor de $300-350 en plataformas importantes como GOAT y StockX. Estos pares no llegaron acá al país, pero si te gustaría adquirir cualquiera de ellos, anda ya a mi cuenta de Instagram, por allí te puedo ayudar a conseguir este increíble par y obviamente te puedo recomendar páginas que te traen hasta la puerta de tu casa. Ha sido un gusto estar una vez más frente a ustedes, sobre todo mostrándoles este increíble par de Adidas Samba en colaboración con Ronnie Five. Acá está el botón de suscribirse, háganlo, activen la campana de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video, ya que se vienen videos increíbles. Dejen un like y un comentario si les gustó este par de zapatos. Esto ha sido todo en el video de esta semana, nos vemos la próxima semana en un nuevo unboxing. Yeah.